cambiando nuestra iglesia, que ellas ahora ya no hacen parte del equipo de trabajo y dirección de la iglesia, sino que ahora son diáconos. Como también hace años atrás la iglesia no tenía una membresía oficial y por la gracia y dirección del Señor en su palabra, pues ahora ya hay una membresía oficial. Y esa membresía el Señor la sigue llevando adelante y aumentando cada vez más. Entonces quiero pedirle en este momento a Yadid Lorena Reyes Pachón que por favor venga acá al frente. Ella, junto con los hermanos que hace 8 días presentamos, ella ha hecho todo el proceso de, hace parte de el haber estudiado no solo las 28 doctrinas de la confesión de fe que nuestra iglesia ha establecido para el proceso de candidatura a la membresía, un tiempo que dura alrededor de unos 8 meses, y además de eso, ella también hizo parte del estudio de nuevo nacimiento que se da por 3 meses en las mañanas de los domingos en nuestra iglesia. Y después de haber hecho todo este estudio, ella ha estado de acuerdo en cada una de estas enseñanzas y como los demás hermanos, entonces ha estado dispuesta no solamente a conocerlas, sino a aceptarlas, además de eso, proclamarlas y defenderlas. Y entonces, después de haber hecho ese proceso y estado bajo la supervisión del cuerpo pastoral y de estar acompañándola a ella a lo largo de casi un año en este proceso, no, más de un año en este proceso, entonces ahora el cuerpo pastoral la recomienda frente a la iglesia para ella ser aceptada como miembro oficial de nuestra iglesia. Y lo que va a pasar con ella es lo mismo que está sucediendo con los demás hermanos, que por un periodo, en el caso de ella, una semana, aunque la habíamos mencionado el domingo anterior, pero por una semana ella estará en evaluación. Y si hay algún hermano de la iglesia, alguna persona de la iglesia que tenga algo que decir de ella con respecto a sus convicciones de la escritura o frente a su testimonio como creyente, queremos invitarles que entonces en el transcurso de esta semana ustedes puedan acercarse al cuerpo pastoral y hacerles saber esas razones para el cuerpo pastoral, evaluarlas y considerar si ella entonces debe posponer su postulación a la membresía de nuestra iglesia. Así que entonces no solamente con ella, sino quiero recordar los nombres de los demás hermanos para que los tengamos presentes y sepamos que están en ese proceso. La primera persona que mencionamos hace 8 días o que fue presentada hace 8 días fue Condoleza Giseidi Rodríguez Redondo. Jairo Edwin Osorio Acosta fue la segunda. Marta Esperanza Arévalo, la tercera persona. Sara Eileen Rodríguez Redondo. Y nuevamente entonces a Yadid Lorena Reyes Pachón, que como les mencionaba, por cuestión de enfermedad, ella hace 8 días no pudo ser presentada. Teniendo entonces presente esto, queremos nuevamente mencionarles a los demás que no han estado en este proceso. Queremos invitarles, algunos lo han adelantado hasta un punto, y queremos invitarle a que lo culminen. O a otros que no han iniciado el proceso, queremos invitarles a que lo inicien y hagan parte de este proceso, porque entendemos que eso es lo que la palabra del Señor nos ordena. Si todo entonces transcurre de una manera normal, tanto Lorena como los otros 4 hermanos el próximo domingo serán presentados ya oficialmente, si no hay nada que impida esta aceptación como miembros, serán presentados oficialmente como miembros de nuestra iglesia. Así que yo quiero también invitarles a que hagamos una oración por ella, por Lorena y por el resto de los hermanos que continúan en este proceso de evaluación. Oremos. Padre Celestial, queremos en esta mañana, buen Dios, al presentarnos delante de ti, queremos dar gracias
Porque como lo hemos hablado en diferentes momentos, la iglesia no se gobierna a sí misma, ni nadie de la iglesia que la compone tiene el derecho a gobernarla. Tú gobiernas tu iglesia y lo haces por medio de tu palabra. Y al Señor gobernar tu iglesia, has determinado que quienes deben hacer parte de ella, a quienes tu palabra llama santos, deben entonces tener un compromiso con ella, un compromiso claro, definido, un compromiso público en el que cada persona que hace parte de la iglesia sepa que hay entonces ese compromiso para con ella, y de esa manera allí servirte y colocar delante de ti el ejercicio de cada uno de los dones, Señor, que tú has dado, para que el cuerpo pueda ser, Señor, fortalecido y edificado. Y te damos gracias, Señor, por los 5 hermanos que están en este proceso final, pero especialmente en esta mañana por Lorena. Gracias por el compromiso de ella y el esfuerzo a lo largo de más de un año, Señor, para estar en ya esta parte final. Rogamos que tú la sigas guiando y rogamos, Señor, que tú sigas llevándola a tener ese compromiso cada vez más por ti y por tu iglesia, Padre Celestial. Pero si hay algo de ella o de los otros hermanos que debe ser conocido, te rogamos, Padre Celestial, que entonces, Señor, tú no lo permitas saber, que, Señor, esto sea puesto a la luz para de esa manera ver entonces cómo darle manejo, y si es necesario posponer de alguno de ellos esta candidatura, pues que así sea, para que tu iglesia, Señor, siga adelante conforme a como tú la has establecido y has determinado para con ella. Señor, gloria y honra sean dadas a tu nombre entonces por siempre. Amén. Gracias, Lorena. Muy bien, y ya entonces quiero invitarles a que en este momento nos dispongamos para ir a la Escritura y por la palabra de nuestro buen Dios ser entonces instruidos y ser enseñados por ella. Quiero recordarles cuál es el título de la predicación en esta mañana, que yo creo que ya ustedes lo tienen claro. El título de la predicación esta mañana es Jesús, un poderoso Salvador. Y damos gracias a nuestro buen Dios, porque Él entonces a sí mismo o de esa manera se ha presentado en la Escritura. Ahora, algunos creen que los cristianos no deberían participar de la Navidad, porque ellos dicen que la Navidad misma se ha corrompido en su celebración. Y ya hemos hablado en algunos momentos acerca de eso. Pero otros dicen que en la Navidad no hay mucho realmente que celebrar, porque al fin y al cabo, este tiempo es igual a todos los demás. Pero desde que nosotros en este año empezamos a colocar nuestra mirada en este tiempo de Navidad, hemos dicho que sí hay razones para celebrar. Algunos creen que los cristianos somos amargados y que no celebramos nada. No, al contrario, hay razones realmente para celebrar en esta Navidad. Pero esas razones, lo que hemos insistido una y otra vez, es que deben ser razones bíblicas, no razones que nosotros las compartamos con respecto a lo que otras personas en nuestra sociedad han establecido. Razones de celebrar que son totalmente antibíblicas. ¿Cuáles entonces son esas razones bíblicas que nosotros debemos celebrar? Bueno, claramente lo que debemos celebrar es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y no solamente debemos celebrar la encarnación de Cristo, sino que debemos celebrar el propósito de esa encarnación y no más. Y ustedes
una y otra vez, y en las siguientes Navidades, si el Señor nos permite tener vida para esto, seguiremos insistiendo en lo mismo. No mezclen su fe y no mezclen sus convicciones y no hagan parte de celebraciones mundanas o celebraciones humanas. Hay muchas razones por las que celebrar, y cuando nosotros vamos a la Escritura, pues la encarnación de Cristo es una gran celebración que debe estar en el cristiano, pero de la manera bíblica. Desde el pasado 17 de noviembre hemos estado haciendo un énfasis que cuando se va a la Escritura podemos encontrar que la palabra de Dios nos menciona 38 atributos de Cristo en el momento de su nacimiento. Ahora, quienes han estado pendientes de esto saben que hay algunos de ellos que están repetidos. Y han estado repetidos, la razón de esto es porque están en textos diferentes. Y si nosotros creemos que cada palabra de la Escritura ha sido inspirada por el Señor, pues entonces el hecho de una repetición no significa que sobra. Por eso nuevamente fueron contados. Y si hay entonces algo que celebrar en esta Navidad, pues permítanme recordarles, hay 38 motivos para celebrar. 38 atributos de Jesús en su nacimiento. Uno de esos textos es el que hoy tomaremos como base para la exposición de la palabra de nuestro Señor. Y ese texto debe llevarnos entonces a regocijarnos y debe llevarnos a que nosotros exaltemos y adoremos a nuestro Señor realmente por lo que allí en la palabra de nuestro Dios está y dice de Él. Este texto es Lucas capítulo 1, versículo 69. Y aunque fue leído el texto completo en donde se encuentra esta parte de la Escritura, que arranca desde el versículo 68 hasta el versículo 79, no vamos a hacer una exposición de todo ese texto. Solamente quise que lo leyéramos para tener un contexto de Lucas capítulo 1, versículo 69. De hecho, ni siquiera vamos a estar hablando de todo el versículo, aunque es muy corto. Vamos a estar hablando solo de la primera parte de ese versículo. Pero nuevamente, quiero pedirle entonces que al usted colocar su atención en ese texto, se regocije y esto le lleve a querer exaltar y adorar al Señor por lo que allí está escrito. Y no solamente hoy, sino toda esta semana. Y no solamente toda esta semana, sino todo este mes. Y no solamente todo este mes, sino el próximo año. Y no solamente el próximo año, sino toda su vida. Ahora, vamos al texto. Dice el versículo 69 de Lucas capítulo número 1. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Permítanme otra vez, nuevamente se los leo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y es necesario que nosotros hablemos un poco del contexto, tanto del versículo como de la misma enseñanza que nos está dando el versículo. Permítame solo mencionarle un par de cosas del versículo. Primero, cuando el versículo nos está diciendo y nos levantó, es una referencia a alguien más, a alguien que en el versículo 69 no está siendo mencionado de una manera directa. Pero si nosotros nos devolvemos al versículo 68, sabemos ya a quién hace referencia el versículo cuando dice y nos levantó. Y este es el Dios poderoso, el Dios y Padre, esa primera persona de la Trinidad, que fue entonces quien envió a su Hijo y lo envió en la condición de ser un poderoso Salvador. Ahora, si usted hiciera este ejercicio, yo creo que en un sentido no le estaríamos quitando a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús, su reconocimiento. Si le quitáramos la palabra poderoso, no estaríamos cambiando las cosas con Él. Me refiero, si leyéramos el texto así, y nos levantó un Salvador, creo que no estaríamos alterando y no estaríamos minimizando al Señor, porque el ser Salvador, ya eso es mucho.
El ser Salvador, eso es una obra gloriosa, es una obra estupenda y es una obra eterna. Nosotros entendemos lo que significa ser Salvador por el resto de la Escritura. Sin embargo, el texto habla de poderoso Salvador y hace un mayor énfasis. Y una de las cosas inicialmente que podríamos decir es que nos está hablando entonces de un ser superior. Nos está hablando de un ser supremo, de alguien entonces con una condición mayor a la de cualquier otro ser, y podríamos entonces allí claramente hablar de una deidad. Pero esta parte es la que nos tomará la atención a lo largo de esta exposición. Sin embargo, permítame mencionarle la segunda parte. En la casa de David, su siervo. Habían unas profecías que hablaban, y yo creo que todos nosotros las conocemos, que hablaban de que de David vendrá entonces ese príncipe y rey, que se sentará en el trono de Dios y no se apartará de él. ¿Quién era? Cristo. En él es que se cumplen esas profecías. Pero esta frase, en la casa de David su siervo, es una expresión para llevarnos a comprender que la condición de nuestro Señor, de Jesús, no era solamente una deidad, ser un poderoso Salvador, sino también que era humano. Estas dos frases en el versículo 69 hacen alusión a las dos condiciones de él: ser totalmente divino, pero también ser totalmente humano. Él no apareció de la nada. Él no simplemente un día a la edad de 33 años comenzó a caminar por la ciudad de Jerusalén y por los caminos que estaban alrededor de ella. Él, como cualquier ser humano, entonces fue engendrado en la condición de bebé, en la condición de estar en el vientre de una mujer, María. Y desde allí inició todo su proceso para ser como un hombre común y corriente a todos los demás, en el sentido de humanidad, no con pecado, como bien lo sabemos. Pero entonces este texto nos habla de esas dos condiciones, o este versículo nos habla de esas dos condiciones. Él es un poderoso Salvador porque es una deidad, porque es Dios mismo, pero al mismo tiempo es un hombre, porque ha venido de la casa de David. Y si ustedes lo recuerdan, lo hemos hablado en otros momentos, si no, permítanme solamente mencionárselo. Cuando nosotros vemos la genealogía que tanto aparece iniciando Mateo como también está en el capítulo 3 de Lucas, encontramos que María era descendiente de David, genealógicamente, era descendiente directa de David. Pero algo que sí creo la mayoría no saben es que José también lo era. Tanto José como María físicamente eran descendientes de David. Y lo que debía suceder era que cuando por el lado de José que venía la descendencia y por el lado de María también que venía esa descendencia, se cruzaran esas dos descendencias, o sea que en otras palabras, Jesús sí o sí tendría que ser rey. Ahora, podía ser un rey entonces político. No lo fue porque Israel no estaba como una nación libre, estaba bajo el yugo de los romanos. Pero si hubiese sido una nación libre y si hubiese sido una nación autónoma, a quien le pertenecía ese trono era a Jesús. Sin embargo, esto no evitó entonces que él se convirtiera en ese gran rey. Sin embargo, quiero mencionarles algo más. Este versículo 69 está enmarcado dentro de una profecía, hace parte de un texto profético. A veces nosotros pensamos que los textos proféticos solamente están en el Antiguo Testamento, pero Lucas 1, 68 hasta el 79 es un texto profético. Pero dentro de las profecías quiero mencionarles que hasta este momento de la llegada o del nacimiento de nuestro Señor Jesús, había pasado un periodo de 400 años de silencio. Silencio de parte de Dios. No había de parte de Dios nuevamente el uso de un profeta para dar a comunicar su palabra o su voluntad. Después, entonces, de ese silencio que termina con el último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Malaquías. Pasaron o transcurrieron 400 años. ¿Y cuándo volvió a haber palabra de Dios?
¿Cuándo volvió a escucharse a Dios hablar? Si usted retrocede unos versículos en el mismo texto de Lucas, encontrará que en el texto de Lucas capítulo 1, versículos entonces, los versículos anteriores, encontrará usted que hubo otras profecías. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, allí se da una profecía o se da una comunicación de parte de Dios a través de Gabriel, a través del ángel Gabriel, anunciando entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero cuando se va a Lucas capítulo 1, versículo 41 al 42, se da también otro momento en el que Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, habla en nombre de Dios, diciendo unas palabras sobre Jesús, aquel entonces enviado de Dios que nacería. Y si usted va al capítulo 1, versículos 46 al 55, ahora usted encuentra a María hablando entonces acerca proféticamente de ese hijo que nacería de ella. Es entonces en este capítulo 1 donde se rompe el silencio de Dios. Después de 400 años, ahora Dios nuevamente habla y lo hace de una manera que todo mundo comenzó a escuchar. Ahora, teniendo entonces presente que el versículo 68, 69 será el versículo central de esta predicación, quiero que sepan que esta predicación no solamente estará siendo desarrollada completamente hoy. Hoy nosotros solamente escucharemos o participaremos de la primera mitad de esta predicación. Y si es la voluntad del Señor, el próximo domingo veremos la continuación de esta predicación. Pero la predicación de hoy, aunque no será la que complete todo el tema, sí estará desarrollando un tema específico. Y quiero que ustedes tengan presente de qué manera vamos a desarrollar este tema. Lo haremos con una pregunta. Y quiero pedirle que usted la retenga allí en su mente y en su corazón esta pregunta, porque sobre eso estaremos hablando entonces en el resto de esta exposición. La pregunta es esta: si Lucas 1:69 nos dice que Dios, el Dios Todopoderoso, nos levantó un poderoso Salvador, la pregunta es, ¿por qué tenía que ser Jesús un poderoso Salvador? Le mencioné hace un momento que si le quitáramos la palabra poderoso, no le estaríamos alterando a nuestro Señor Jesús nada de su obra en todo su ministerio. Sin embargo, el texto hace un énfasis colocando esa palabra poderoso. Y frente a eso, yo quiero entonces otra vez que usted allí en su mente y en su corazón se haga esta pregunta: ¿por qué tenía que ser Jesús un poderoso Salvador? ¿Por qué no podía ser solamente un Salvador? ¿Por qué un poderoso Salvador? Trate de dar usted respuesta allí en su mente y en su corazón con respecto a esta pregunta. Esa pregunta es la que estaremos resolviendo hoy. Pero dentro de 8 días estaremos resolviendo la pregunta: ¿para qué Jesús tenía que ser un poderoso Salvador? Hoy, ¿por qué? Y dentro de 8 días, ¿para qué tenía que ser Jesús un poderoso Salvador? Así que entonces quedémonos con la primera pregunta: ¿por qué Jesús tenía que ser un poderoso Salvador? ¿Cuál es la razón? No tenemos en esta mañana el tiempo para preguntarle a algunos de ustedes cuál creerían que es la respuesta a esta pregunta. Pero cuando nosotros entonces entendemos que este texto de Lucas 1:69 está dentro de la profecía de Zacarías, que habla acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús, allí entonces nosotros comenzamos a ver una gran declaración de parte de Dios. Y esta declaración es que Dios está en medio de su pueblo. Es que Dios ha llegado a habitar en medio de su pueblo. Yo quiero que nos
devolvamos un versículo, aunque no vamos, como les mencioné hace un momento, a exponer el texto de Lucas 1, 68 al 79, sí vamos a estar mirando algunas partes de ese texto, unas pocas partes. Y quiero que nos devolvamos al versículo 68 y veamos la manera como el versículo 68 está escrito. Recuerden, es un texto profético. Y si es un texto profético, es un texto que debiera estar hablando del futuro. La profecía habla de futuro. Vendrá, sucederá, acontecerá, pasará. Algo que no ha sucedido, pero que está en el futuro por suceder. Pero a pesar de que la profecía habla en esos términos, y este siendo un texto profético, no está escrito de esa forma. Miren el versículo 68. Bendito el Señor de Israel. Está haciendo referencia a Dios Padre. Y miren las palabras que continúan a continuación. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Si es una profecía, la manera como debió haber sido escrito este texto es que visitará y redimirá a su pueblo. Si este es un texto profético, esa sería la manera como debiera ser escrito, porque así entonces están escritas las profecías en el Antiguo Testamento. Pero esta profecía no habla de un hecho futuro, esta profecía habla de un hecho presente. Dice otra vez, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Eso significa entonces que esta profecía, aunque estaba hablando de un futuro, al mismo tiempo estaba hablando de ya un presente cumplido. Estaba hablando de un acontecimiento que ya estaba siendo parte de la realidad del pueblo de Dios. Y eso, ¿qué nos debe llevar a nosotros a pensar? Bueno, que claramente Zacarías sabía muy bien de lo que estaba hablando. Ahora, no sé de pronto usted qué tanto recuerde de Zacarías, pero si no recuerda mucho de Zacarías, este Zacarías, para que no lo vayamos a confundir, no es el Zacarías del Antiguo Testamento. Este Zacarías es Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Este hombre al cual le fue anunciado que su esposa tendría un hijo, ¿y qué sucedió con él? Quedó mudo por todo el tiempo del embarazo de su esposa hasta que Juan el Bautista nació. Y antes entonces de ese momento, lo que hace Zacarías es entonces hablar de esta profecía, la cual, como les venía diciendo, él de una manera muy sorprendente, habla de un hecho futuro, pero que ya está presente. Pero no solamente habla de esa condición del nacimiento del Señor Jesús, sino que él también dentro de su profecía menciona un tema que nos comenzará a llevar a encontrar la respuesta por qué Jesús tenía que ser un poderoso Salvador. Quiero que vayamos por un momento al versículo 71 de este capítulo número 1. Y quiero que ustedes noten lo que allí está. Dice el versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ahora salte al 77 y quiero que vaya uniendo los puntos. Versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y ahora salte al versículo 79 en su primera parte. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Escucha entonces, ¿qué es lo que yo quiero invitarle a que usted vaya teniendo claro en su mente? Zacarías está dando por sentado que ya Dios está en medio de ellos, que ya no es un evento futuro, aunque es una profecía, pero ya se está cumpliendo. Pero en medio del cumplimiento de esa profecía, Zacarías nos está diciendo cuál es la razón por la que Cristo se hizo hombre, o la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. ¿Por qué Él vino a habitar en medio de su pueblo? Y cuando nosotros comenzamos a colocar atención en las palabras que quise, o en los versículos que quise resaltarle, allí nosotros encontramos entonces que Zacarías está hablando en su profecía que el pueblo de Dios ha sido aborrecido.
dice, todos los que nos aborrecieron. Pero al mismo tiempo está hablando de que ese pueblo aborrecido tiene una condición muy particular, y es que se encuentra lleno de pecado, porque el mismo texto nos dijo hace un momento, para perdón de pecados. Pero también nos dice que además de que ese pueblo de Dios ha sido aborrecido, pero que también se encuentra pecados, nos dice que la condición de ese pueblo es que está en tinieblas y muerte. Porque el último versículo que mencionamos fue que ese pueblo habitaba en tinieblas y en sombra de muerte. En otras palabras, Zacarías de lo que está hablando aquí es de una condición fuerte del pueblo de Dios. Una condición terrible en la que el pueblo de Dios se encuentra. Una condición en la que está diciendo que el pueblo, tanto físicamente como espiritualmente, está lejos de Dios. Habían 400 años de silencio que habían transcurrido. Y cuando nuevamente vuelve a reactivarse la voz de Dios para con su pueblo, en medio de esa profecía, Dios dice, el pueblo ha sido aborrecido, mi pueblo, hay enemigos en contra de ese pueblo, pero la condición de ese pueblo es que está en pecado, pero también la condición de ese mismo pueblo que está en pecado es que se encuentra en tinieblas y en sombra de muerte. Ahora, esto entonces nos lleva a la conclusión de que el pueblo estaba en un momento triste, doloroso, en un momento de angustia, aunque de pronto ellos no lo expresaran de esa manera, pero Dios sí lo estaba viendo. Esta entonces es esa razón por la que Jesús tenía que ser un poderoso Salvador, la condición del pueblo. Ahora, esta condición terrible del pueblo, podríamos nosotros traducirla en estas otras palabras. Era una condición de oscuridad, era una condición de muerte, era una condición donde por causa de su propio pecado, ellos estaban entonces destinados a la separación de Dios. Y para hacerme entender un poco más, yo quiero invitarle a que usted se haga esta pregunta. El pueblo de Dios, que cuando vamos al Antiguo Testamento sabemos que es el pueblo de Israel, ese pueblo fue escogido por Dios y fue escogido para ser su pueblo y para él dar salvación a ese pueblo con su presencia en medio de él. Pero pregunta, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese escogido a ese pueblo, pero su hijo no hubiese venido a encarnarse, a desarrollar su ministerio y a morir en la cruz? ¿Están procesando la pregunta? ¿Qué hubiese pasado si ese pueblo que Dios había escogido y que claramente nosotros sabemos era Israel, y ese pueblo que confiaba en una promesa futura de un Salvador, ese pueblo no hubiese gozado de ver el cumplimiento de esa profecía? O sea, que Cristo nunca se hubiese hecho en la persona de Jesús. ¿Eso hubiese sido suficiente para la salvación del pueblo? No, la respuesta es no. El pueblo pudo haber sido escogido, el pueblo pudo haber sido guiado, el pueblo pudo haber sido bendecido, el pueblo pudo haber gozado de todo ese acompañamiento de Dios con él. Pero si Cristo no se hubiese hecho persona, si esa segunda persona de la Trinidad no hubiese venido a habitar en medio de su pueblo, todo lo anterior no hubiese servido o alcanzado para la salvación del pueblo. Pero cuando se encarna entonces Cristo, esa encarnación nos lleva a nosotros a un momento, y es a un momento en el que el pueblo está en una condición terrible de desesperanza, a una condición terrible de angustia, pero especialmente a una condición donde estaban sumidos en el pecado. Por eso, el versículo 69 nos dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Jesús, como muchos de nosotros sabemos, él pudo haber venido para estar en la condición de hombre y haberse convertido en un líder político o en un líder militar.
y haber liberado al pueblo físico de Israel de Roma. Pero eso los hubiese salvado realmente de su condición de pecado. Eso realmente les hubiese quitado a ellos esa condición de culpabilidad también por su propio pecado y la desesperanza de ese pecado. La respuesta es no. Entonces, voy a volver a hacer la pregunta que quería pedirles que ustedes no olvidaran. ¿Por qué Jesús tenía que ser un poderoso Salvador? ¿Por qué Jesús tenía que ser un poderoso Salvador? En vista de lo que hemos hablado, la respuesta ya más puntual es esta. Porque su pueblo se encontraba en una condición de tristeza, amargura, desesperanza, pero además de eso, expuestos al infierno. Y ahora quiero que ustedes se centren mucho más en lo último que acabo de mencionar. Porque el pueblo se encontraba en una condición expuesta al infierno. Y nuevamente, quiero unir puntos. Le mencioné hace un instante qué hubiese pasado si solamente lo que nos contara la historia fuera que Dios escogió a Israel, pero su hijo no se encarnó y no vivió una vida de obediencia y una muerte de cruz. ¿Sería entonces que esa elección de parte de Dios por su pueblo hubiese sido suficiente para salvar? Respuesta, no. Así que entonces, aunque el pueblo había sido escogido, aunque habían anuncios proféticos de la llegada de un Salvador, un Dios con nosotros, si esa llegada no se daba, el pueblo, como todos los demás pueblos, estaba en la condición de ir al infierno, a pesar de que hubiese sido el pueblo escogido de Dios. Pero si Cristo no se hubiese encarnado y si Cristo no hubiese ido a la cruz, la condición o el futuro del pueblo era la misma de todos los demás: la condenación y el infierno. Teniendo entonces eso presente, yo quiero que nos centremos ahora mucho más en pensar qué dice la Biblia del infierno. ¿Usted en algún momento se ha dado a la tarea de ir a la palabra de Dios y ver lo que la palabra del Señor habla con respecto al infierno? Bueno, cuando uno hace esa tarea de ir a la Escritura y mirar lo que la palabra de Dios habla con respecto al infierno, se encuentra que en el Antiguo Testamento al infierno se le llama Seol. Es una palabra muy común en el Antiguo Testamento y es el lugar de los muertos. Podríamos decir que en un sentido, en el día de hoy, el Seol es como el cementerio. Es una alusión más o menos a un lugar así, el cementerio, el lugar donde están los muertos. Pero cuando se llega al Nuevo Testamento, también aparece otra palabra que hace alusión al mismo lugar. Y esa la usó nuestro Señor Jesús, el Hades. ¿Lo ha escuchado? Hades. Y hay otra que la hablaremos o la explicaremos un poco más adelante. Seguramente alguno la ha escuchado en su manera de pronunciar en el griego. Es el Gehenna. Esa es otra palabra que es usada en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesús la usó para hacer referencia al infierno. El Gehenna. Y hay otra que la usa el apóstol Pedro y esa palabra es Tártaros. El Tártaros. También Juan, en su libro de Apocalipsis, usa otra palabra que sí es muy conocida por muchos: el abismo. Todas estas palabras son mencionadas en el Nuevo Testamento para hablarnos de la condición en la que cualquier persona que habita en esta tierra está en riesgo. ¿En qué condición está cualquier persona en esta tierra? Está en la condición de ir al Seol, de ir al Hades, de ir al Gehenna, de ir al Tártaros o de ir al abismo. Esa es la condición de cualquier persona. Y como les venía mencionando, es la condición también que tenía el pueblo de Israel en el momento de la llegada de nuestro Señor Jesús. Porque si Él no se hubiese encarnado, por más pueblo escogido que fuera de Dios, a ese lugar iría. Se necesitaba que Cristo se encarnara. Se necesitara que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre en la persona de Jesús para poder librar
a su pueblo del Seol, del Hades, del Gehenna, del Tártaros, del abismo, que es exactamente lo mismo. Yo quiero que ustedes escuchen lo que en una ocasión Martin Lloyd-Jones mencionó con respecto al infierno. Él dijo esto: la doctrina del infierno es una de las cosas más solemnes y terribles en toda la enseñanza bíblica. Y no hay nada que deba hacernos más conscientes de la gravedad del pecado que esta misma doctrina. Esto entonces nos dice a nosotros que este tema de la palabra de nuestro Dios no puede ser pasado por alto. Y que cuando nosotros pensamos en que la Escritura nos dice que Dios, el Señor Dios, nos levantó un poderoso Salvador, no es para que hagamos figuras de Él. No es para que nosotros coloquemos algunas cosas que representan a ese Dios y simplemente hagamos un par de oraciones por Él. Es para que veamos claramente lo que este poderoso Salvador logró. El logro de Cristo es un logro entonces que no puede ser minimizado y que en el día de hoy nosotros debemos reconocerlo, y por eso la insistencia en estas fechas, nosotros no hagamos parte de lo que este mundo pagano hace, más bien dirijamos nuestra atención y nuestra mirada a ese poderoso Salvador que ha hecho una obra gloriosa, portentosa y sublime para salvar a su pueblo y para salvar a todos los que creen en Él. Ahora, ¿cuál es la pregunta que les he pedido no olviden? ¿Por qué Jesús tenía que ser un poderoso Salvador? La respuesta es, como ya les mencioné, la parte corta es para librarnos del infierno, para librar a su pueblo del infierno, para librarnos a usted y a mí, si es que usted y yo hemos creído en Él, librarnos del infierno. En una ocasión asistí a una iglesia en la cual se estaba predicando acerca del infierno. Y recuerdo que el predicador de ese momento quería hacer consciente a su auditorio de lo terrible que es el infierno. Pero de manera muy paradójica, el título de la predicación del sermón de este hombre fue Un paseo por el infierno. Y cuando yo escuché ese título, yo decía, pero ¿cómo es posible tratar de pensar que se pueda ver el infierno como algo en lo que se pueda ir a pasear? Pero definitivamente esto es lo que pasa con muchas personas en el día de hoy, que no le ven la gravedad a esta doctrina o no le ven la importancia a lo que la Escritura nos habla con respecto al infierno. Y por eso, a la hora de celebrar una Navidad, pues no interesa si celebramos al poderoso Salvador o celebramos las costumbres de una sociedad como en la que estamos. Porque colocar en la casa y adornar nuestra casa de las diferentes maneras, como ya lo hemos dicho, pues eso no tiene nada de malo. Y está bien, lo hemos también una y otra vez enfatizado. No queremos satanizar eso, pero hay razones mayores que celebrar. Porque cuando vamos a la Escritura y vemos de qué nos libró ese poderoso Salvador, nos libró de un tema o de una doctrina tan terrible en la Escritura a la cual se le llama infierno. Y no es esta una suficiente razón para realmente exaltar a ese poderoso Salvador. R.C. Sproul, o algunos lo pronuncian R.C. Sproul, dijo esto: el infierno no es un lugar imaginario creado por el hombre para asustar a los niños. Es una realidad atroz que Dios ha revelado para advertirnos sobre las consecuencias del pecado. En esta mañana y en este momento, yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que por favor coloque mucha atención en lo que estamos hablando. Porque definitivamente no solamente el no creyente, sino a veces muchos de los que asisten a las iglesias ven esta doctrina como algo ligera. Ven esta enseñanza como algo a lo que no hay que prestarle mucha atención.
Es que estamos en medio de una sociedad la cual concluye todo el mundo después de morir va al cielo. Tanto es así que nosotros escuchamos de muchas personas y de la mayoría de ellas no creyentes cuando mueren esta expresión: descanse en paz. Ahora la pregunta es, una persona que en su vida no le interesó escuchar acerca del infierno, y mucho menos del poderoso Salvador que libra del infierno, ¿podrá descansar en paz? Hay otra expresión en nuestra sociedad: ya dejó de sufrir. ¿Sí? ¿Ya dejó de sufrir? O hay otros, y esto viene desde la antigüedad, que cuando alguien muere, lo que le desean a quien ha muerto es: buen viaje, amigo. ¿Será ese un buen viaje? Otra más. Hay personas que cuando alguien muere, en ese pensamiento fugaz y general acerca del infierno, menciona: ahora hay otro ángel en el cielo cuidándonos. Y quiero mencionar una última, habiendo más por mencionar, muy parecida a la anterior. Hay personas que cuando alguien muere dice, y especialmente refiriéndose a la mamá, aunque no haya sido una mamá creyente o un papá creyente, pero especialmente la mamá dice: sé que desde allá me cuida y me está viendo. Todas estas expresiones lo que dejan claro es un desconocimiento claro de la realidad del infierno y de lo que espera a todos los que están sin Cristo. Por eso, ahora vamos a otra pregunta, no con eso olvidando la anterior, pero que nos va a enfocar cada vez más. Y esta pregunta es, y quiero pedirle que los jovencitos, los que están aquí, bueno, los adultos, porque no es para que los adultos se desconecten, pero los jovencitos, los jóvenes, se hagan esta pregunta: ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Se nos predica mucho, y eso está bien porque es bíblico, acerca del cielo. Y algo de eso estaremos hablando dentro de 8 días. Pero quiero en este momento que cada uno se haga esta pregunta: ¿qué es el infierno? Porque si nosotros leemos Lucas 1:69, donde se nos habla de que el Señor Dios nos levantó un poderoso Salvador, eso está conectado con el infierno. La condición en la que toda persona se encontraba cuando no estaba en Cristo, o la condición en la que el pueblo de Dios se encontraba en el momento del nacimiento de Cristo. Porque como ya les mencioné, el pueblo de Israel pudo haber sido escogido por mucho tiempo, pero si Cristo no se encarnaba, la condición de ese pueblo era igual a la de todos los demás, una condición de condenación. Tenía que encarnarse Cristo, pero esa encarnación de Cristo tenía una razón, había un propósito en ella, y habiendo o pudiendo mencionar varias, permítame mencionarle esta, que creo que es una de las más importantes y necesarias mencionar: el infierno. Pero necesitamos primero tener claro qué es el infierno. Ese poderoso Salvador libra del infierno, pero ¿qué es el infierno? Ahora, frente a esto hay muchas especulaciones. Hay muchas cosas acerca de lo que las personas consideran acerca del infierno. Pero yo creo que no interesa pensar en esta mañana lo que usted y yo consideremos, sino lo que la Escritura menciona con respecto al infierno. Antes de ir a la Escritura, ahora permítame mencionarle lo que un estudioso, yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, ha dicho con respecto a esto. John MacArthur dice: si realmente supiéramos qué es el infierno, nunca dejaríamos de suplicar a la gente que se arrepienta y se vuelva a Cristo. A veces nosotros vemos a personas, entre ellos familiares, que no han querido doblegar su corazón y rendirse a Cristo, y sabemos claramente que ellos van camino al infierno, pero para nosotros es muy tranquilo el permitir que ellos sigan en ese camino. Pero si realmente supiéramos lo que es el infierno, no dejaríamos de clamar, de suplicar
y de hablarles acerca del arrepentimiento para que vuelvan a Cristo. Porque el peligro en el que se encuentran es extremadamente terrible. Ahora veamos la escritura, ¿qué nos dice? Y quiero pedirles, y otra vez quiero hablar con los jovencitos, vayan a esos textos, los que vamos a mencionar, subráyenlos. Yo sé que nosotros subrayamos los textos que nos hablan de la bendición de Dios. Ahora también es para ustedes, adultos. Busquen texto por texto. Les voy a dar el tiempo para que busquen texto por texto. A veces nosotros los predicadores mencionamos los textos muy rápidamente y ustedes se embolatan y no saben dónde está. No les voy a dar el tiempo para que los busquen, no es que los voy a esperar hasta que el último lo encuentren. Pero sí les voy a repetir, anótenlos, búsquenlos y resáltenlos. Porque si de algo el poderoso Salvador nos ha librado, es de esto de lo que vamos a mencionar. Quiero pedirle que usted busque Mateo capítulo 8, versículo número 12. Porque cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 8, versículo 12, este texto nos dice que el infierno es un lugar terrorífico. Terrorífico. Ahora, aquí en Bogotá hay un lugar muy especial de atracciones. Mundo Aventura creo que es. Salitre Mágico, perdónenme. Salitre Mágico. Que hay una atracción muy terrorífica. De hecho, el título hace alusión a eso. El Castillo del Terror. Bueno, no sé si alguno ha ido y ha entrado. Pero créame, no se parecen absolutamente nada a lo que usted haya experimentado si ha ido a ese lugar. Mateo capítulo 8, versículo número 12 nos dice: mas los hijos del reino, y está haciendo referencia a los incrédulos, a los no creyentes, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Por este texto, permítame centrarme en la expresión las tinieblas de afuera. Si hay algo que produce terror en la vida de cualquier persona, es las tinieblas. Ahora, yo sé que hay algunos hombres que se consideran muy valientes. Y yo sé que hay hombres que no tienen problema en caminar en el campo cuando no hay luz o cuando no hay luna. Yo sé que hay hombres que no tienen ningún problema de caminar por calles oscuras. Pero aquí no nos está hablando de un campo donde no hay electricidad o luces de electricidad o luna o una calle terrorífica. Nos está hablando de un lugar donde no hay absolutamente nada de luz. Algo que es totalmente en tinieblas. Algo donde no se puede ver. Algo donde cualquier cosa podría atacarte y tú no lo ves. No lo puedes anticipar, no te puedes preparar para eso. Es algo que llena de terror, porque por más que trates de mirar con tus ojos, no podrás enfocar en nada. Todo será oscuridad y no habrá nada donde tú puedas ver. No es un lugar de ir de paseo. Es un lugar al que hay que prestarle una gran atención. Las tinieblas en la escritura son un sinónimo de terror, de espanto, de incertidumbre. Y cuando el texto habla de tinieblas de afuera, está hablando de un lugar en total oscuridad, pero también como símbolo de la separación completa de Dios y de la luz que emana su presencia. Permítame decírselo de esta manera. El mundo en el que nosotros habitamos hoy, por la gracia de Dios, tiene su luz. Es decir, el mundo en el que nosotros habitamos hoy es un mundo que es bendecido por la gracia común en general de Dios. El sol sale, también está el aire, también nosotros podemos tomar el alimento y podemos disfrutar de muchas cosas que son dadas por la gracia general de Dios. Pero ese lugar es un lugar donde esa presencia de Dios con su gracia no estará y todo será dolor y sufrimiento. Total oscuridad. Tú no podrás hacer nada porque no tendrás la capacidad de poder ver hacia dónde caminar. Totalmente tinieblas. Ahora, ¿qué más es el infierno? Jovencitos. Mateo capítulo 22, versículo número 13. Mateo 22, 13.
Este texto nos dice que es un lugar donde estará una exagerada soberbia sin sentido. Exagerada soberbia sin sentido. Si hay algo que es incómodo, yo creo que para muchos de nosotros, es conocer una persona soberbia, ¿cierto? Una persona que no reconoce su error, que no acepta la condición en la que es como humano, que falla, que ha hecho cosas malas. Pero ese lugar será un lugar de soberbia exagerada sin sentido. Mateo 22:13. Dice este texto: entonces el rey dijo a los que servían. Esta es una parábola en la que nos cuenta nuestro Señor Jesús que se invitaron a muchas personas a participar de las bodas, pero muchos de los que fueron invitados no quisieron ir. Pero uno vino, y ese que vino no vino en la condición adecuada para estar en esa boda. Dice entonces el texto: entonces el rey, que es una mención a Dios Padre, dijo a los que servían, escuchen lo que dijo: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Y esta es la parte a la que quiero hacer mención o resaltar de este texto. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es el infierno? El infierno entonces es un lugar donde quienes estarán allí no van a aceptar el estar en ese lugar. No van a querer el que ese lugar sea el lugar al que debían ser enviados. Será tanta la soberbia de esas personas que dirán que no hay razones justas para estar en ese lugar. Algunos hablan acerca de que esta expresión es una expresión para hablar de terror y de angustia, y es verdad. Pero también otra manera de entender este texto o esta expresión es que es un lugar en el que las personas entonces no aceptarán culpabilidad. Y a pesar de que sepan y se les hayan presentado las pruebas de que hay razones para ser enviados en ese lugar, allí estarán con un lloro y un crujir de dientes. Es decir, estarán llorando de rabia y estarán llorando de amargura, de decir que ese Dios no fue justo y de decir que no hay razones para ellos estar allí, que ellos no merecían ese lugar y que merecen el cielo. En otras palabras, estarán recriminando la decisión de Dios por siempre. ¿Será esa una condición alegre? ¿Una condición amena? ¿En la que podamos pensar que es un paseo estar en el infierno? Imagínense ustedes toda una vida recriminando a Dios y no aceptando su decisión. ¿Eso les hará felices? ¿Eso les hará personas contentas y alegres por la eternidad? Dice el texto, será el lloro y el crujir de dientes. Pero antes de eso, como les mencionaba, este texto nos permite pensar en que quienes estén allí no aceptarán el estar. ¿Por qué? Porque las palabras anteriores dicen: atadle de pies y de manos. No es que no queríamos ir a ese lugar, no estábamos aceptando ser echados a ese lugar, pero a pesar de no aceptar, entonces serán echados, o quienes no acepten a Cristo como su poderoso Salvador, serán echados a la brava a ese lugar. Y allí estarán, como también decimos con otros términos, refunfuñando y diciendo: esto no es justo. Sin embargo, allí permanecerán. ¿Qué es el infierno? Otro texto. Mateo capítulo 25, versículo 41. ¿Qué es el infierno? Ahora Mateo en el capítulo 25, versículo 41 nos dice: es un lugar hecho para Satanás. Y yo sé que muchos de ustedes ya habían escuchado esto. Es un lugar hecho para Satanás. Pero hay algo que yo creo muy seguramente nosotros no hemos pensado. Pero antes de eso, leamos el texto. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Y escuche, voy a hacer énfasis en esta parte del versículo: preparado para el diablo, y termina diciendo el texto, y sus ángeles. Me devuelvo a la parte que quiero hacer énfasis. Preparado para el diablo. ¿El infierno qué es? Es un lugar hecho para Satanás. Pero lo que quiero que usted piense en este momento es: ¿quién es Satanás?
Permítame colocarlo con estos términos. ¿Es un pelele? ¿Es un ser igual a nosotros? ¿Limitado en las mismas condiciones que nosotros tenemos? ¿Es un ser que está en una condición inferior a la nuestra? No. Satanás es un ser poderoso, aunque no con eso estoy queriendo decir que es igual de poderoso que Dios, pero es un ser que tiene poder, que tiene autoridad, es un ser que en la escritura se le llama que es el príncipe de este mundo, es un ser al que hay que temer por su capacidad de engaño, es un ser que claramente está buscando como león rugiente a quien devorar. No es cualquier ser, pero escuche el texto. ¿Qué es el infierno? Es un lugar preparado para el diablo. ¿Eso qué significa? Que el infierno es un lugar que debe tener la capacidad de no solamente tener bajo su control al diablo, sino llevarlo a vivir el castigo por todas sus fechorías. Pero resulta que allá será enviado todo aquel que no crea en Cristo. O sea, permítame, le aclaro más la idea. El infierno es un lugar preparado para alguien mucho más terrible que usted, mucho peor que usted, mucho más agresivo que usted. Pero ese lugar que es preparado para él será el mismo lugar para usted. ¿No le parece a usted eso algo terriblemente, jovencito? ¿No les parece algo terriblemente? Es como que a uno le dijeran, bueno, ¿qué tanto tú puedes cargar? Ah, yo puedo cargar una piedra de 10 libras. Ah, muy bien. Pero resulta que esta piedra pesa 100 libras y la hice para que la cargara Sansón. Pero he tomado la decisión de que la cargues tú. ¿Me pueden comparar a mí a Sansón? No. ¿Y qué me hará una piedra de 100 libras? A Sansón no. O quizás mucho no le costará, pero a mí sí. Pues bien, lo mismo es el infierno. El infierno es un lugar preparado para el diablo, pero donde tú estarás. Donde fue planificado y donde fue organizado para causar el castigo a Satanás, pero allí serás enviado tú. Y tú dices, pero yo no merecía tanto. Bueno, pero ese es el infierno. ¿Qué más es el infierno? Es un castigo sin fin. Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo capítulo 25, versículo 46 nos dice de esta manera. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quedémonos con la primera parte. Irán estos al castigo eterno. Y si ustedes notan, los diferentes textos que hemos estado leyendo repiten algunas de las expresiones que la escritura habla con respecto al infierno. Solamente me he quedado puntual en algunas partes de cada versículo, pero otras son repetidas en otros textos que ya hemos leído. Pero este texto nos dice el castigo eterno. Hay palabras que nosotros entendemos muy bien. Nosotros entendemos la palabra día, porque sabemos que un día se compone de 24 horas y sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Entendemos la palabra mes y entendemos la palabra año, pero hay una palabra que no entendemos y que sería lo mejor entenderla de la manera correcta. Esa palabra es eternidad. Nosotros no comprendemos la eternidad. Asumimos algunas cosas con respecto a la eternidad. Concluimos en nuestra cabeza que eternidad es algo por siempre. Sin embargo, nuestra mente limitada no tiene la capacidad de entender en toda la extensión lo que esa palabra significa, eternidad. Y cuando les hablo de que debiéramos entender esa palabra eternidad de la manera correcta, es una eternidad con Dios, porque también existe una eternidad en el infierno. Y no logramos entender eso. Algunos creen que se puede ir al infierno de paseo y por eso la vida cristiana la toman así, de buenas, de ratos, de conveniencias. Pero ese castigo es un castigo sin fin. Este término eterno indica un castigo que nunca dejará de ser. Un castigo que, a diferencia de los temporales, es un castigo perpetuo en el cual jamás habrá esperanza de remisión. Ese es el infierno. ¿Qué más es el infierno?
es una autoacusación eterna. Eso es el infierno. Una autoacusación eterna. Marcos capítulo 9, versículo 44. Marcos capítulo 9, versículo 44. Y allí nuestro Señor Jesús está hablando de las cosas que nosotros debemos estar dispuestos a hacer para no ser enviados a ese infierno. Él dice, si es necesario sacarte un ojo, sácatelo. Si es necesario cortarte una mano, córtatela. Pero es mejor ir tuerto o manco al infierno, perdón, al cielo, que ir con todo tu cuerpo completico al infierno. Porque, ¿qué es el infierno? Dice el versículo 44 de Marcos 9, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Pero me quiero quedar en la parte que dice, el gusano de ellos no muere. Algunos ya conocen lo que significan estas palabras o lo que mayormente se cree que conocen que significan, estas palabras. Esta es muy seguramente una referencia a algo que pasaba en el tiempo del pueblo judío. A las afueras de las ciudades de los judíos, habían unos lugares donde se depositaba la basura, algo así como un relleno de Doña Juana. Pero en esos lugares la basura se quemaba y también se mezclaba con restos humanos y todo se quemaba en esos lugares. Pero habían unos gusanos que habían desarrollado la capacidad de no morir por el fuego. No es que estuvieran expuestos 100% al fuego, pero podían resguardarse en algunos lugares para no ser muertos por el fuego. Esa es la imagen que está usando nuestro Señor Jesús. Pero cuando dice el gusano de ellos, es una referencia a la conciencia. Si tú eres una persona, entre comillas, aceptable como ser humano, cuando haces algo malo, ¿eso te queda remordiendo la conciencia? Cuando tú le quitas algo a alguien que era de esa persona, como trabajador le quitas tiempo a tu patrón, o como patrón le quitas dinero a tu empleado, o como padre castigas sin justa razón a tus hijos, o cualquier otra de esas opciones, ¿cómo queda tu conciencia? ¿Te ha acusado la conciencia? Bueno, el Señor dice que sí, que la conciencia nos acusa. ¿Qué es el infierno? Un lugar donde hay una eterna autoacusación. Toda la eternidad estarás allí pensando, yo debí haber escuchado. Yo no quise abrir mi corazón. Yo no me dispuse a entender lo que la Escritura hablaba con respecto a Cristo y con respecto también al infierno. Yo preferí mis amigos, yo preferí mis deleites, yo preferí una vida gobernada por mí y no por lo que Dios decía en su palabra. Toda la eternidad te estarás acusando y estarás constantemente trayendo a tu pensamiento las razones por las que estás allí, y eso no traerá tranquilidad y obviamente paz. Un lugar de autoacusación eterna. Pero también el infierno es un lugar de lamento. Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas 16, 23. Y este texto nos dice así. Y en el Hades, esta es la parábola del rico y Lázaro. Y en el Hades alzó sus ojos, andando en tormentos. Y escuchen esto. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Alguien dijo en una ocasión que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Bueno, este rico la estaba sintiendo. Él estaba en ese lugar que es el infierno, el Hades, y estando en el Hades veía a Dios. Pero no solamente veía a Dios, veía a Lázaro con Dios, o en su seno, que es lo que eso significa. Y cuando veía a Abraham y a Lázaro, o a Dios y a Lázaro con él, lo que él entonces vivía era un lamento de ver que él podía haber estado allá, un lamento de que él podía ocupar el lugar o estar al lado del lugar en el que estaba Lázaro, pero en lugar de estar en un lugar glorioso y magnífico como eso, estaba en un lugar
de tristeza y de angustia, que aún él pedía que Lázaro viniera y con una gota de agua mojara su lengua. ¿Creen entonces que ese sería un lugar sabroso para ir de paseo? ¿Qué es el infierno? Veamos otro texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y aquí el apóstol Pedro usa la palabra tártaros, de las que le hablé hace un momento. Segunda de Pedro 2, 4. Y en este texto nosotros encontramos que el infierno es una prisión. Es una prisión. Pero es una prisión de oscuridad. Eso es lo que hace referencia a la palabra tártaros. Dice este versículo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó, y escuche, a prisiones de oscuridad, o sea, tártaros, para ser reservados al juicio. ¿Qué es entonces el infierno? Una prisión de oscuridad. Un lugar que yo creo que algunos lo pueden traer a su mente con una imagen similar. ¿Recuerdan lo que son las mazmorras? ¿O han visto películas que recrean mazmorras? Una mazmorra es una celda subterránea, un calabozo que a menudo se usaba en tiempos medievales para encarcelar a prisioneros. Estas mazmorras eran conocidas como lugares donde las condiciones de las personas eran inhumanas. Eran lugares oscuros, húmedos y sin una ventilación, que lo que hacían era llevar al hombre a su peor miseria, siendo allí entonces prisioneros de una realidad sin sentido. Ahora entonces, yo quiero invitarle a que usted piense. Cuando la Escritura nos dice que el infierno es una prisión de oscuridad, ¿qué considerar o qué pensar con respecto a este lugar? ¿Es un lugar para visitar? Otro texto, y permítanme, solamente les menciono dos más y de esta manera concluimos lo que la Escritura nos dice que es el infierno. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Un lugar donde el furor de la ira de Dios es derramado. ¿Qué es el infierno? Un lugar donde el furor de la ira de Dios es derramado. No solamente habrá oscuridad, no solamente habrá una autoacusación, no solamente habrá una no aceptación, no solamente habrá un lugar entonces de tinieblas, sino que será un lugar donde la ira de Dios estará allí en todo su esplendor. Dice el versículo 9: y al tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Yo sé que este texto genera muchas preguntas y no vamos a hablar de cada uno de los simbolismos que aparecen en el texto. Pero lo que quiero mencionarle antes de ir a otro texto en el que vamos a mirar esos simbolismos, quiero pedirle que usted coloque su atención en esto. Ese infierno es un lugar donde la ira de Dios será derramada y donde los que estén en ese lugar, y si tú vas a estar en ese lugar, tendrás que tomarte la ira de Dios como tomarte un vino. Pero el tomarte ese vino será entonces para producir en ti tormento, un tormento que es parecido, podría mencionarse de alguna manera, como fuego y azufre. Y ese entonces tormento será un tormento, como lo dice el texto,
por los siglos de los siglos. Un tormento que no tendrá descanso ni de día ni de noche. Eso nos está diciendo el texto. Pregunta, ¿ese es el lugar para ir? Ahora, también quiero mencionar otro texto más. Apocalipsis capítulo 20, 14. Y aquí quiero mencionarles algo de esos símbolos que mencionamos o que la escritura menciona. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Este texto nos lleva a pensar que el infierno es el estado final de todos los enemigos de Dios. Y si tú no crees en Cristo como un poderoso Salvador, tú eres un enemigo de Dios. Escuche lo que dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bien, este texto nos está hablando de que es el momento en el que Dios ha vencido completamente, en que Cristo ha tenido la victoria total sobre toda la creación, y en ese momento se vence al último enemigo. Este texto nos habla de la muerte y el Hades, o sea, nos habla de una condición en la que el Señor coloca su victoria, coloca su bandera declarando su victoria y diciendo: soy el vencedor. Ya no hay más enemigo que postrer, que vencer. Pero eso lo que nos está queriendo decir es esto: ya no hay más condición, ya no hay más oportunidad, ya no hay más tiempo. El estado de todos los que llegan a ese lugar es el estado final, por cuanto fueron enemigos de Dios y jamás serán sacados de ese lugar. Como les mencionaba, nosotros no entendemos lo que significa la palabra eternidad, pero allí se entenderá claramente lo que esa palabra significa. Así que a ese lugar no solamente son enviados la muerte y el Hades, sino que en el texto anterior se nos dice que a ese lugar fue enviado, por un lado, ¿a quién? Se nos dice que fue enviado a ese lugar a el ser, que el libro de Apocalipsis habla como la bestia, y también el falso profeta. La bestia es, en el significado, en el entendimiento de Apocalipsis, la bestia es una referencia al anticristo. Y el falso profeta es una referencia a todas las religiones que hablan mentirosamente en contra de Cristo y de su palabra. En otras palabras, las falsas religiones. Martín Lutero dijo con respecto al infierno: el infierno es un lugar donde el pecador se encontrará con su pecado y sufrirá allí el castigo eterno. Habiendo dicho todo esto, entonces, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿por qué tenía que ser Jesús un poderoso Salvador? ¿Por qué? Porque la batalla que él tenía que dar era una batalla terrible, y esa batalla era en contra del infierno. Esa batalla no era para simplemente un ser común y corriente como nosotros. Esa batalla era una batalla que tenía que vencerla o tenía que darla a un ser sobrenatural y un ser que tuviera la capacidad de lograr la victoria. Ahora, por eso Él es un poderoso Salvador. Y esta escritura que hoy hemos leído nos advierte de los riesgos de ir al infierno. Por eso te advierte a ti de arrepentirte de tus pecados, de creer en Cristo, de ir en arrepentimiento y fe, de no creer que el infierno es un juego, de no creer que allí se puede ir por paseo. La escritura te está advirtiendo: escúchala y doblega tu corazón para que evites ir a ese lugar de tormento y horror. Si en este lugar se te habla de ese infierno, acéptalo y créelo, porque es lo que la escritura enseña. Si en este lugar no se te hablara de eso,
Este es el momento para salir de aquí e ir a un lugar donde se te advierta ese terrible futuro de estar sin Cristo y de ser condenado al infierno. Las puertas de la salvación hoy están abiertas de par en par. Arrepiéntete, reconoce tu condición de pecador, reconoce que eres merecedor completamente del infierno y acepta la salvación ofrecida gratuitamente en Cristo. Hoy, ten claro que la única manera de librarte del infierno es que tú creas por fe en Cristo y vivas una vida la cual declare que cada día Cristo es tu Señor y tu Salvador y que Él vivió la vida que tú debías vivir y murió la muerte que tú merecías. Ve a Cristo y entrega tu vida a Él. De esa es la única forma que podrás ser librado del infierno y Él se convertirá para ti en tu poderoso Salvador. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, a ti en esta mañana o en este mediodía ya. Señor, nuestra condición no es la condición de la que podamos enorgullecernos diciendo que somos buenas personas y que al final de nuestra vida iremos al cielo por lo buenas personas que fuimos. No podemos decir, Señor, que al morir nuestra propia condición nos llevará a tener una vida en paz después de la muerte. La realidad de nuestra condición es que cada uno de nosotros merecemos el infierno. Y hasta que Cristo se hizo hombre, hasta que la segunda persona de la Trinidad vino y habitó en medio nuestro, esa era la condición de todos, absolutamente de todos. Sin embargo, al Cristo nacer y al Cristo desarrollar el ministerio, vivir una vida santa y una muerte horrorosa, con eso lo que hizo fue entonces hacer posible que la salvación de quienes la merecían pudieran ser salvos. La salvación de aquellos que no podían tenerla, pudieran, Señor, ellos ser salvos. La condenación estaba para cada uno de nosotros. Pero tú has enviado a un poderoso Salvador. Y gracias por ese poderoso Salvador. Porque Él venció la muerte. Porque Él venció el infierno. Porque Él venció a aquellos que eran nuestros enemigos. Y los arrojó a ese lugar. Y ahora, todos los que creen en ti, todos los que han ido en arrepentimiento y fe delante de ti, son salvos de esa misma condenación. Y ahora Cristo es su Señor. Y ahora Él es el poderoso Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por haber enviado un poderoso Salvador como Cristo Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Amén. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Ese poderoso Salvador nos ha salvado, como lo dijo Jonathan Edwards también en su sermón, Pecadores en manos de un Dios airado. Y allí también nos describe los tormentos de los que ese poderoso Salvador